Todos estamos súper emocionados y algo tristes porque ya se estrena la última temporada de una serie que nos ha mantenido al borde de la silla, ya sea por lo brillante de su animación o por tantos cambios en la trama que nos dejan con la boca abierta literalmente. Por supuesto, estamos hablando de Attack on Titan o Shingeki no Kyojin. Ya habíamos hablado de la serie en general, pero esta vez los invitamos a que nos acompañen a saber algunos datos curiosos de la cuarta temporada de la serie, que quizás no conocen, o quizás sí. Desde ahora ponemos una alerta spoiler gigante, enorme, grandota, por si no has visto el anime hasta donde se ha estrenado. Igualmente no tocaremos temas que en el manga ya se vieron, pero es bueno avisar de una vez, no vaya a ser que luego no digas que no te lo dijimos. Así que, Hajime Masho. Número 1. Comenzando con un poco de trasfondo, regresaremos a nuestra clase de Historia Universal, solo por un ratito. En esta cuarta temporada tenemos una serie de eventos que en realidad pasaron en nuestra línea de tiempo. ¿Qué cómo? ¿Qué cuándo? ¿Qué aquí? ¿Gigantes? No literalmente, pero los problemas sí eran un poco delicados y gigantes. Empecemos por la segregación racial entre los eldianos provenientes de la isla Paradis y los ciudadanos de Marley. Esto es bastante similar a lo que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial entre los alemanes y los judíos. A los eldianos que residían dentro de la ciudad de Liberio se les identificaba con un brazalete de tela de color amarillo y una estrella en su diseño, con el fin de separarlos de la raza pura marleyana, una marca realmente parecida a la famosa estrella amarilla judía. Esto con el fin de ser fácilmente identificados, discriminados y posteriormente agredidos por el simple hecho de ser de otra raza. Número 2. Los eldianos llegaron a creer que toda esta discriminación también era por razones de expansión territorial, ya que el imperio de Marley había podido conquistar gran parte del territorio, con excepción de la difícil zona de la isla de Paradis, ya que se encuentra más lejos y está protegida por un sinfín de titanes. Querían quedarse con todo. Número 3. Se dice que esta segregación era peor en otras naciones. Aun cuando en Marley ya era considerada grave, en otros lados podía llegar a ser más violentos. Número 4. Otro paralelo que podemos ver es que el conflicto entre Marley y Paradis se parece mucho a las batallas que hubo entre el Imperio Romano y las tribus germánicas. Incluso el origen de los nombres de los ciudadanos de Paradis tienen orígenes germanos. Número 5. Los pocos eldianos que lograban vivir dentro del Liberio estaban restringidos a una zona llamada el área de internamiento, pero solamente bajo la condición de enrolarse en la milicia al servicio de la nación. Esta es la razón por la que niños como de 12 años se enlistan en el ejército para tener la oportunidad de que sus familias vivan como ciudadanos honorarios de Marley. Sin embargo, la mayoría de los eldianos servían como carne de cañón, ayudando a proteger a la actual milicia marleyana, quienes se quedaban bien tranquilos mientras todos los eldianos se sacrificaban por ellos. Únicamente unos pocos eldianos lograban tener la oportunidad de convertirse en guerreros elegidos. Número 6. Solo los eldianos eran capaces de usar los poderes de los titanes, ya que eran descendientes de Ymir, la titán fundadora. Por eso el interés del gobierno a elegir los sucesores entre sus soldados eldianos, quienes querían demostrar su superioridad durante los entrenamientos. Tras ser elegidos para heredar el poder de uno de los 7 titanes que Marley tenía en su poder, los elegidos son convertidos en titanes puros, o esos titanes con cara bastante perturbadora, para así poder devorar al anterior dueño de los titanes originales, quienes ya están en sus últimos días y así pueden absorber su poder. Número 7. Para infiltrarse en Marley, Eren decide cortarse su propia pierna para pasar desapercibido entre un grupo de sobrevivientes de guerra. Número 8. Dentro del Liberio, Eren utiliza el nombre de Kruger, el apellido del militar que salvó a su padre y quien era conocido como el Búho por la resistencia eldiana. Él era el antepenúltimo dueño del titán de ataque. Número 9.
Grisha Yeager, en honor a su salvador, le pone de nombre a su hijo Eren. Se dice que Eren de pequeño era la viva imagen de Kruger. ¡Qué lindo! Número 10. Además de peleas por territorio, otras razones por las cuales la isla Paradis es tan codiciada es por temas económicos y de recursos naturales. Uno de los clanes interesados es la familia Azumabito, provenientes de la nación Hisuru. Kiyomi Azumabito, la embajadora de la nación de Hisuru en Marley, es convencida por Zeke Yeager para crear una alianza entre su nación y Paradis. Zeke logra convencerla gracias a la codicia de la embajadora, ya que le ofrece acceso a un mineral que es único de la isla, el cual es usado como combustible para los equipos de maniobras tridimensionales de la milicia aldeana. Número 11. La familia Azumabito es también llamada el Clan Oriental por las personas que viven en las murallas, pero han sido llevadas casi a la extinción. Mikasa junto con Kiyomi son las últimas miembros del clan que siguen con vida. La otra persona miembro de la familia era la mamá de Mikasa, pero es asesinada cuando Mikasa es más joven. De ahí que los asesinos tenían pensado subastarlas, ya que eran de linaje casi único y podrían conseguir un buen precio por ellas. Número 12. Es más, se tiene la creencia que los miembros del clan Azumabito podían detectar el olor a dinero o riqueza, haciendo referencia a su avaricia. Sin embargo, Mikasa nunca da señas de esto, ya que su infancia fue relativamente humilde. Ella sufrió tanto por la avaricia que prefiere alejarse de esa clase de vida. Bien por ella. Número 13. El linaje Ackerman, aun cuando son originarios de Paradis, se especula que no son súbditos de Ymir, por lo cual no se ven afectados por los poderes del titán fundador. Sus recuerdos no pueden ser modificados y no pueden ser transformados en titanes puros. Los miembros de dicho linaje que quedan con vida son Levi y Mikasa, ya que el otro miembro era Kenny, a quien perdimos tristemente en la temporada pasada. Número 14. De acuerdo con los comentarios de Isayama, a Sasha no le disgusta ningún tipo de comida. De hecho, disfruta cualquier platillo. Esto hace que Nicolo, un soldado de Marley que es capturado al llegar a Paradis, se enamore de ella, ya que es quien le hizo entender que su objetivo en la vida era cocinar platillos para hacer feliz a la gente. Ay, la historia de amor que no sabíamos que necesitábamos, pero que nos arrebataron. ¿Cómo se atreven? Número 15. La cultura marleyana tiene sus raíces latinas e italianas, siendo sus platillos típicos la pasta, los mariscos y la pizza. Número 16. Igualmente, el origen de los nombres de los ciudadanos de Marley es por lo general italiano. Nicolo, Calvi y así. Número 17. Regresando a Marley, hablemos un poco de Falco Grace. Falco Grace, uno de los 4 candidatos a guerreros eldianos al servicio de Marley. De acuerdo con comentarios del autor Isayama Hajime, Falco es inspirado en el personaje coprotagonista de Breaking Bad, Jesse Pinkman. Yes, science! No tanto por su apariencia, sino más bien por cómo evoluciona el personaje. Aún siendo un niño compasivo que se vio envuelto en la guerra, siempre intenta hacer lo correcto y ayudar a las personas que estima. Pero esa buena voluntad ocasiona que otros se aprovechen de él. Principalmente Eren Yeager, quien utiliza a Falco para infiltrarse en la ciudad y lograr su cometido. Pasa exactamente lo mismo en Breaking Bad, con la relación entre Jesse y el protagonista Walter White. ¡Ay! Que no se puede confiar en nadie. Número 18. Gabi Brown, la energética e impulsiva cadete, es la primera de Reiner y la posible heredera titán acorazado. Fue diseñada con base a un boceto que hizo Isayama para el personaje de Eren. ¡Qué curioso! Terminó odiando a Yeager, aun cuando estaba inspirada en él. Número 19. La apariencia del titán bestia está basada en referencias de distintos homínidos o criaturas mitológicas. Ya aprendimos una nueva palabra, o al menos yo sí. Como Pie Grande o el Yeti, es de los pocos titanes conocidos por poder expresarse verbalmente. Número 20. En uno de los recuerdos de Zeke se prevé la forma del titán bestia, ya que podemos observar a Zeke de niño jugando con un peluche de monos de brazos largos. Número 21. Zeke Yeager, el actual portador del titán bestia, es considerado uno de los personajes más inteligentes de la saga, a la par de Hanji Zoe, la actual comandante del cuerpo de exploración de la milicia. Número 22. Zeke es fanático del béisbol desde que era pequeño, ya que durante su entrenamiento de cadete conoció a Tom Kusaba, el anterior dueño del titán bestia. Ya que Zeke no tenía una figura paterna en su verdadero padre, se apega mucho a Kusaba,
con quien juega en su tiempo libre. De ahí que el ataque de su titán sea el arrojar piedras a una velocidad increíble, con la técnica de un jugador de béisbol. Número 23. Si hablamos del titán mandíbula, podemos decir que es de los titanes más ágiles, pero es de los más pequeños en cuanto a dimensiones. Es el titán del cual conocemos varios de sus usuarios que ya se mencionaron mucho durante la historia. Y empecemos. Desde Marcelo Gariado, quien movió sus influencias para quedarse con el titán y así salvar a su hermano Porco de vivir esa gran carga sobre sus hombros, pero que irónicamente se queda con el titán tras devorar a Yamiru, la cadete que era compañera de Krista durante su tiempo como parte del escuadrón de reconocimiento, quien a su vez había atacado a Reiner y compañía tras infiltrarse en Paradis devorando a Marcelo. Actualmente el titán mandíbula está bajo el mando de Falco Greisu, el niño que quería quedarse con el titán acorazado para salvar a su amiga de la infancia y primera amiga de Reiner, Gabi. Número 24. Picufinga, la actual poseedora del titán carguero, es la única mujer en tener un titán de aspecto masculino, ya que si vemos al titán femenino de Annie, la forma es notoriamente la de una mujer. Sin embargo, el titán de Piku tiene características más masculinas, aun cuando Piku es una persona de facciones gentiles y lindas. Número 25. Gracias a su diseño cuadrúpedo, puede moverse a velocidades impresionantes, además de que puede cargar con equipamiento militar como cañones. Sin embargo, al regresar a su forma humana, es otro cuento. Hace que Piku no pueda caminar correctamente sobre sus piernas y se ve forzada a usar muletas, pero en realidad prefiere arrastrarse por el suelo o recostarse a descansar su espalda y extremidades del esfuerzo físico. ¡Qué agotador! Aunque la verdad, a mí me recuerda a cierta película de terror. Ustedes dirán. Número 26. El titán carguero también es considerado el más pequeño de los 9 titanes principales, midiendo tan solo 4 metros de altura, obviamente porque siempre se desplaza en modo gateo. Número 27. Si hablamos del titán martillo de guerra, podemos decir que sufre una evolución al cambiar de manos. Cuando Lara Taiba, miembro de la familia que controlaba a Marley tras las sombras, era la dueña del titán, ella podía estar ubicada fuera del cuerpo de este, conectada a través de una especie de cable, más específicamente bajo tierra. Ella tenía la capacidad de controlar sus habilidades de generación de estructura no estando directamente en el campo de batalla y podía regenerar cualquier lado. Sin embargo, esto la puso en peligro, ya que al ser ubicada y atrapada por Eren, el titán quedó inutilizable. En cambio, al estar en las manos de Eren, el titán martillo se volvió parte de él, permitiéndole usar su poder de creación de estructura cuando él quisiera. Número 28. El mapa de Marley concuerda con las dimensiones de África, Europa, Brasil y Medio Oriente, siendo la isla de Paradis representada por Brasil, pero el mapa está volteado de cabeza. Número 29. Durante la invasión a Marley, la mayoría de los miembros del escuadrón de Paradis utilizaron armas de fuego en lo que se conoce como el equipo de supresión antihumanos, una bala lo suficientemente poderosa para destrozar la cara de una persona, en vez de las típicas espadas dobles, y otros estaban encargados de usar lanzarrelámpago, las cuales explotan pero ponen en peligro a los usuarios si se encuentran muy cerca. Pobre Levi, le tocó experimentar eso. Número 30. Yerena, la líder de los voluntarios contra Marley y aliada de Zeke, es un personaje muy intimidante y nos ha regalado esta famosa expresión que nos ha dado pesadillas a todos. Ella es considerada el personaje femenino más alto de la serie, con 1,90 m de altura. Como referencia, Mikasa, quien también es considerada alta, mide solamente 1,66 m. Para mí son gigantes. Las dos. Número 31. El personaje de Onyx Copón tiene un parecido físico con el actor John Boyega, quien protagonizó el papel de Finn en la trilogía de la secuela de la Guerra de las Galaxias. Se sabe que el actor es fanático de la serie de Attack on Titan y él mismo encuentra paralelos entre él y Onyx Copón. Número 32. Furoku no estaba contemplado para ser un personaje importante. Sin embargo, Isayama creyó que necesitaba a alguien que actuara como un opositor de los personajes principales. La verdad sí cae mal.
a veces. Número 3.3. El origen de los nombres de las murallas que rodean la ciudad donde residen los eldianos tiene un origen algo triste. Están directamente relacionados con los 3 nombres de las hijas de Yamiru Fritz, la primera persona en obtener el poder de los titanes tras soportar años de abuso del rey eldiano de ese entonces. Sus nombres eran María, Rosé y Sheena, y se encuentran en orden de edad, de afuera hacia adentro, siendo Sheena la más joven y la muralla que se encuentra más protegida en el centro. Número 34. El nombre de Yamiru tiene un origen nórdico, el cual se relaciona con su poder titán. En la mitología nórdica, Yamiru es el progenitor de todos los gigantes, además de que el nombre significa el grito. El poder del titán fundador le permite controlar a los titanes a base de gritos. Número 35. Las murallas en Paradis fueron creadas gracias a los poderes de cristalización de los titanes de las paredes, muy parecidos al titán colosal que ya conocemos, el cual está en manos de Armin y previamente por Bertolt. Estas murallas fueron creadas por el rey Karl Fritz con el propósito de proteger el último territorio eldiano en Paradis. 36. Son de los titanes más altos, llegando a medir hasta 50 metros. Estos titanes varían en apariencia. Unos tienen una musculatura completa, como el titán de Armin, pero otros pueden verse más descubiertos, mostrando partes de hueso por todo el cuerpo. Número 37. El evento catastrófico en el cual Eren libera a los titanes de las murallas de Paradis para destruir al mundo y proteger a los eldianos es llamado el retumbar de la tierra, haciendo referencia a los temblores generados por los múltiples titanes al desplazarse hacia su misión. Y con esto hemos llegado al final de los 37 curiosos datos de la nueva y última temporada de Attack on Titan, o Shingeki no Kyojin como me gusta llamarle. Ahora cuéntanos, ¿extrañas la serie? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Nos dejó traumados tanto como a nosotros? ¿Tienes algún dato adicional? Escríbelo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita si no lo has hecho. Soy Julie de Atomo Network y nos vemos en el próximo video. ¡Ya, ne!